Bienvenidos este domingo 3 de abril del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración. En esta ocasión lo tenemos en la profecía de Zacarías capítulo 14 versículo 9. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Entonemos juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Salvador maravilloso, precioso amigo fiel, ¿quién pensaría que fuese de mi alma redentor? Oh, de mi alma el redentor. Eres el Dios
Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado El Rey Sabio, escuchando algunos acontecimientos en la vida del Rey Salomón y enseñanzas prácticas para nuestra vida. La lectura para el día de hoy la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14 al 29. Esta predicación se titula La gloria del Rey. Acompáñame en lo más importante en este tiempo de enseñanza, que es la lectura de la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14 al 29. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22,000 kilos, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon unos 6,5 kilos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 1,5 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un espaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, Bosque del Líbano, eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial que el rey tenía en el mar junto con la flota de Hiram regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riquezas como en sabiduría el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado, y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes y caballos y mulas. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos. Llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenía en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, que era donde los mercaderes de la corte los compraban. En Egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballos por 150, para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones, delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Cuando la gente platica de magnates en el mundo, se mencionan nombres como Vladimir Putin, presidente ruso, con una fortuna de 200,000 millones de euros. Jeff Bezos, dueño de la empresa Amazon, cuyo registro de ganancias durante el año 2020 fue de $1,000 por segundo en promedio. O Bill Gates, magnate del dueño de Microsoft. Según estudios financieros internacionales, la suma de la fortuna de estos 3 magnates no se compara con la riqueza del rey Salomón. Concluyen que el hijo de David fue el segundo hombre más rico en la historia hasta este momento, pues se estima que los tributos que recibía cada año ascenderían en la actualidad a los 34,000 millones de euros en oro, logrando acumular una fortuna de 1,87 billones de euros. ¿Consideras que la gloria de un rey se mide por la fortuna que tiene?
En tu experiencia, ¿el dinero cambia a las personas? El rey sabio, el rey Salomón, fue también un magnate en su época, el hombre más rico de su tiempo. Y este pasaje, esta lectura, nos guía por dos reflexiones para nosotros. La primera de ellas nos habla acerca de la fuente de los recursos. Versículo 14 y 15 dice: la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22,000 kilos, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernadores del país. Mantener un reino tan glorioso, tan esplendoroso como el que tenía Salomón, requería de una fuente de ingresos constante. Salomón tenía 3 fuentes de recursos mencionados en estos versículos. El primero de ellos era el pago de impuestos que recibía el reino de parte de los mercaderes. Así también tenía el control del tráfico comercial, probablemente en el mar Mediterráneo. A lo interno de su reinado, los gobernadores del país contribuían con sus impuestos. En lo externo, diversas naciones traían sus riquezas. Parece que Salomón fue un rey inteligente en sus negocios. Dios dirigía su vida. Y nosotros también necesitamos de Dios, no solo para dirigir nuestra vida, sino para administrar los recursos que Dios pone en nuestras manos. Es sumamente interesante que las naciones traían al rey sus riquezas, algo que es constantemente referido en la Escritura. En la historia de Israel, en diversas épocas, reyes y gobiernos mundiales daban de su riqueza al pueblo de Dios para distintas tareas, para llevar a cabo el plan de Dios. Esto era una promesa que Dios había hecho en la ley de Moisés. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 20. El Señor te bendecirá como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado a ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Esta fue una promesa que Dios hizo a su pueblo, a Israel, una vez que lo sacó de la tierra de Egipto y lo guiaba a su tierra, a la tierra prometida. En el tiempo del reinado de Salomón, es notorio el cumplimiento de esta promesa. Sin embargo, el pueblo de Dios esperaba que a plenitud se cumpliera esta promesa. Se esperaba un rey mayor, con una mayor gloria y esplendor. Por lo tanto, podemos ver que en este tiempo de Salomón, en su reinado, era el Señor quien estaba bendiciendo al rey, y no era su propia prudencia, no era ni la diligencia o inteligencia de Salomón. Dios estaba detrás, llevando a cabo su promesa para su pueblo. Las riquezas pueden desviar nuestro corazón de Dios. En los siguientes versículos, versículo 16 al 22, que acabamos de leer, notamos que la riqueza de Salomón era una riqueza en exceso. El texto describe que Salomón había hecho extravagantes adornos para su casa, para su residencia real en el bosque del Líbano. Se trataban de 2 tipos de escudos hechos con oro batido, los cuales, además de adornar sus lujosas residencias, al parecer eran utilizados para eventos públicos, en los cuales Salomón ostentaba su poder militar. Algunos comentaristas también creen que estos escudos se utilizaban en algunas ceremonias religiosas, aunque no tenemos datos bíblicos acerca de eso. Un trono de marfil
cubierto de oro como ningún otro en la tierra, con figuras de leones de oro colocados en los diversos escalones y cerca del respaldo también del trono. Menciona el texto que la vajilla, incluidos los vasos o copas para beber, eran de oro. Menciona la parte final del versículo 21. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Y en el versículo 27 menciona que el rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Por si esto fuera poco, Salomón acumuló también animales exóticos como pavos reales, monos, mandriles, los cuales traía con su flota comercial cada 3 años. Una empresa en navío en la cual estaba asociada con Hiram de Tiro. Al leer todo esto, nos damos cuenta de la riqueza de este rey. Distinguidos personajes del mundo conocido hasta ese tiempo, deseaban estar cerca de Salomón. Cuando se tiene riquezas en exceso, también abunda la compañía. La Biblia nos habla de diversos personajes a los cuales Dios bendijo con riquezas. Probablemente en tu mente esté más de uno de ellos. En el versículo 23 al 25 leemos lo siguiente: tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado, y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes, caballos y mulas. A manera de hipérbole, como una exageración, expresa el texto que todo el mundo procuraba visitar a Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Es gracias a ese don divino que Salomón obtuvo fama, riquezas, poder, autoridad. Tal fue su sabiduría y riquezas que sobrepasó a todos los reyes de la tierra en su tiempo. Los últimos versículos, de una manera muy sutil, pero de gran enseñanza para nosotros, establecen un balance. Guiado por el Espíritu Santo, el escritor de esta narración nos permite, entre líneas, leer que estando en la cúspide de su reinado, el rey sabio comenzó a caer sin darse cuenta. Un grave pecado es señalado, el pecado de orgullo, pues Salomón se olvidó de aquel que era la fuente de su sabiduría y riquezas. Hizo a un lado Dios, pues Dios había pasado a ser algo secundario en su vida. Salomón faltó a la ley establecida por el Señor, quebrantó su relación con Dios, las riquezas, la fama, el poder y su más grande don, la sabiduría, se convirtieron en el centro de su vida, en el alimento diario de su corazón. Algo que a nosotros también nos puede pasar con facilidad. Sin lugar a duda, nosotros también caeríamos en la tentación en la cual cayó este rey sabio. Si Salomón, siendo un hombre tan sabio, cayó en tal pecado, permíteme decirte que tú y yo no estamos exentos de caer también. En la ley enseñada por Moisés al pueblo, claramente advierte del error
cuando las riquezas nublan la vista del ser humano. Leemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10 al 18. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Esta no fue la única ordenanza que Salomón olvidó. En la última predicación de esta serie observaremos el desplome total de este rey sabio. Mientras tanto, la enseñanza práctica para nosotros es no olvidar al Señor. Ya sea que las riquezas aumenten, ya sea que haya escasez, que el Señor sea el centro de nuestra vida. Las riquezas podrían nublar nuestra vista, pero tomados de la mano de Jesús, podremos superar la tentación. Jesús, alentando a sus discípulos, menciona a Salomón y su grandeza. Luego nos hace una invitación que nos es necesario aprender o recordar. Probablemente sea esto lo que necesitas escuchar el día de hoy. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 22 al 34. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que acecha ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también
su corazón. Jesús es más agudo en su observación de la palabra. La enseñanza práctica es: no se preocupen. ¿Cuál es tu preocupación el día de hoy? Jesús nos dice: no te preocupes por la vida, por la comida, por la bebida, con lo que te hace vestir, por la ropa. Nos recuerda que el Padre tiene control de todas estas necesidades básicas. Que Dios alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo con tal belleza que ni aun Salomón, con todo su esplendor y riqueza, se vistió como uno de ellos. Jesús nos alienta a buscar el reino de Dios y de una manera muy tierna y pastoral expresa: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. A Salomón, descendiente de David, se le dio gran sabiduría y un reino glorioso. Las riquezas venían a manos llenas y los reyes deseaban estar cerca para escucharle. En su orgullo, Salomón se olvidó de Dios, se centró en sus propias comodidades. Los regalos de Dios fueron mal utilizados y su caída se veía venir. En un sentido distinto, totalmente opuesto a este, Jesús, el descendiente de David, se le dio una gran sabiduría, un reino invisible en el corazón de los creyentes. Siendo rico, renunció a las riquezas de este mundo, viviendo con graves carencias. Los reyes no le buscaban. De hecho, desde que nació, le buscaban, pero para matarle. Jesús reunió a los sencillos para darles su mensaje de buenas noticias. Salomón usó para su propia gloria el reino, pero Jesús dio su vida para que el Padre nos hiciera partícipes, nos incluyera en ese reino eterno. Es gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario que fuimos inmensamente enriquecidos en los lugares celestiales en Cristo. Estimado receptor de este mensaje, como el Padre viste los lirios, Jesús, el Rey sabio, nos vistió de su gloriosa justicia para integrarnos en su reino. Oremos. Padre, gracias damos por el Rey sabio, por Jesús, tu amado Hijo, que a diferencia de Salomón, Él en su pobreza nos brindó riquezas espirituales. Todo esto gracias a la salvación que obtuvo por nosotros, el pueblo de su reino. Un reino, Señor, espiritual en el corazón de los creyentes en todo el mundo. Precisamente este día, Señor, pedimos que tu reino siga extendiéndose en cada rincón del planeta y que la riqueza de la salvación a la que fuimos llamados sea también en el corazón de muchos que escuchan este mensaje. Damos gracias, Señor Jesús, por hacernos un pequeño rebaño al cual has vestido de tu justicia y salvación. Te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.
Ya tenemos reuniones presenciales. Todos los domingos estamos a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo, número 3105, en la colonia Loma Bonita, Ejidal. Esperamos contar pronto con tu asistencia. También seguimos transmitiendo a través de las redes a las 10:30 de la mañana. Próximo domingo tenemos una predicación especial celebrando el Domingo de Ramos. Esperamos pronto verte y si no, síguenos a través de las redes. Hasta pronto.